todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de números grandes y formas de representarlo. En el vídeo anterior hemos visto cómo podríamos describir un número a partir de las cifras que lo conforman y de la posición de estas cifras. Sin embargo, si por ejemplo tenemos un número como el siguiente, que es muy grande porque tiene muchos ceros, esto sería muy complicado de escribirlo utilizando los nombres que tenemos como antes. Y además, si todo esto no fuera ceros, sino que fueran números distintos de cero, 7, 6, 1, 9, sería aún más complicado. Entonces, vamos a escribir nombres que nos permitan escribir números muy rápido. Y es que esos nombres nos van a servir para números que son muy grandes. Por ejemplo, el siguiente número o la siguiente palabra, que sería 1.000.000, que es la que utilizamos la última palabra en el caso anterior. En este caso sería un 1 seguido de 6 ceros. Sería ese de ahí. Un 1 y tenemos 6 ceros. Eso es 1.000.000. Entonces, si por ejemplo tenemos el número este de aquí, vemos que tiene 6 ceros, pues esto lo podríamos escribir como 87 millones. Y fijaos que ya empieza a ser un pelín más corto. En lugar de escribir tantos ceros, pues solo escribimos dos números y una palabrita. Y eso sería 1.000.000, en el que tenemos 6 ceros. Vamos con la siguiente palabra, que sería 1.000.000.000. 1.000.000.000 sería un 1 seguido de 12 ceros. Fijaos que es muy grande, 3, 6, 9 y 12. Un número que ya sí empieza a ser muy grande y empieza a ser muy incómodo escribirlo con todos los ceros. Tenemos aquí, hemos dicho, 12 ceros y esto sería 1.000.000.000. Entonces, si por ejemplo tenemos el número 14 y 12 ceros, fijaos que ya es un pelín largo. Si lo queremos escribir con palabras, pues sería, hemos dicho que tiene 12 ceros, esto es la parte de billones, y sería 14 billones. Y de esta forma, fijaos que ya empieza a ser mucho más productivo escribir la palabra. Y por último, tenemos el caso del trillón. ¿Qué va a ser? No lo voy a escribir porque es muy grande. Es un 1 seguido de 18 ceros, ¿vale? Vamos a escribir así, ceros, y en total serían 18 ceros. Fijaos que es un número muy grande. En este caso, si por ejemplo tenemos 35 y ponemos muchos ceros, ¿vale? Imaginad que estos son 18 ceros. Pues, ¿cómo escribiríamos esto con palabras? Pues serían 35 trillones. Y fijaos que ya es mucho más fácil y mucho mejor escribir una palabra que escribir todos los ceros, que ni lo hemos hecho siquiera. De esta forma podemos escribir números que son muy grandes de una forma muy cortita. Y ahora la siguiente pregunta. Si tenemos 1.000.000, si lo queremos pasar a millones, ¿cuántos millones son 1.000.000.000? ¿Cuántos millones son? Millones son 1.000.000. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fijaos, de una forma muy sencilla y que podemos hacerlo también si queremos saber cuántos millones hay en un trillón o cuántos billones hay en un trillón. Para ello vamos a escribir el billón y hemos dicho que es un 1 seguido de 12 ceros. Pues un 1 seguido de 12 ceros, que sería esto de aquí. Y fijaos, hemos dicho millones son 6 ceros, es decir que tendríamos esto de aquí, sería la parte de los millones. ¿Qué tenemos más además de eso? Pues fijaos, tenemos otros 6 ceros. ¿Eso qué quiere decir? Que un billón
un billón es lo mismo que, fijaos que esto, como son 6 ceros, es un millón de millones. Es un millón de millones. ¿Por qué? Porque millones es lo que tenemos aquí. Hemos dicho que son los 6 ceros. ¿Y qué nos sobra? Nos sobra un millón, que es esta parte de aquí, que son otros 6 ceros. Por eso, un millón es un millón de millones. Y de esta forma podemos pasar de billones a millones, y también podéis intentar de trillones a millones o de trillones a billones, con un proceso totalmente análogo.